algunas cosas. Somos seres tripartitos con espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona fallece clínicamente, su cuerpo deja de funcionar y entonces el alma y el espíritu se separan de ese cuerpo que va a ir a la tumba o que va a ser cremado, pero tu espíritu y tu alma siguen viviendo. Solo vamos a cambiar de lugar de donde vivimos, ¿verdad? Entonces hemos estado viendo todas estas cosas y hoy vamos a ver este título, pero primero vamos a orar. Padre eterno, Padre glorioso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, en Hebreos, que tú has venido a liberarnos de el temor a la muerte, Señor. Gracias, queremos tener una actitud como Pablo, Señor, que él dijo que para él el vivir eras tú, Señor, pero el morir era ganancia, Señor. Gracias porque tú has quitado el temor de la muerte sobre nosotros, Señor, y porque cuando tú nos llames estamos listos. Gracias por estos estudios. Gracias por poder escudriñar tu palabra, Señor, porque toda venda de los ojos, Señor, pues es quitada, es echada abajo, Señor. Gracias porque la ignorancia trae temor, pero el conocimiento trae amor, Señor. Gracias por esa libertad que nos das en Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces vamos a ver este título que se llama ¿se reconocen los muertos entre sí? Esa es la pregunta. Las preguntas con frecuencia son si los santos en el paraíso se reconocen entre sí. David creía que iba a reconocer a su hijo en el más allá. ¿Se acuerdan que David y Betsabé tuvieron un niño, un bebé, y ese bebé enfermó grandemente? Fue parte de la disciplina del Señor hacia el rey David por lo que había hecho. Y vemos que aunque él oró y ayunó porque el Señor lo perdonara, y sí lo perdonó, pero había una consecuencia de ese pecado, ¿verdad? El bebé murió. Entonces vamos a leer segunda de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, o sea, si mal no recuerdo, el mismo profeta Samuel parece ser que le fue a avisar, ¿sabes qué, David? Tu bebé falleció. Entonces dice aquí, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O ahora busqué la Reina Valera junto con ustedes para ver que es lo mismo. Segunda de Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Verdad? ¿Para qué hago misas? ¿Para qué hago rosarios? Preguntaríamos para ahí. ¿Por qué me pongo en flor de loto a rezar mantras? ¿Verdad? O sea, eso es lo que está diciendo el rey David. Ya cuando una persona muere, fallece, se acabó el asunto. Dice, ¿por qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Jesús esperaba que el ladrón arrepentido lo reconociera. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy, el día de hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Y es pues también vemos o es de estudiar que Pablo estuviera tan ansioso de estar con Cristo si tuviera duda de que el Señor lo reconociera y él reconocer al Señor. Pablo sabía perfectamente que cuando él se fuera de este mundo,
él iba a reconocer al Señor y el Señor lo iba a reconocer a él. Filipenses 1 del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, los cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿quién ya se quería ir con el Señor? Pablo. La transfiguración sugiere que los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías en sus cuerpos eternos y espirituales y no necesitaron que alguien se los presentara formalmente, aunque ellos nunca los habían visto, ¿verdad? Nunca, jamás habían visto a Elías y a Moisés, lo sabían quién eran ellos y nunca habían visto imágenes de ellos. No hay duda de que el rico reconoció a Abraham y a Lázaro desde el lugar de tormento o infierno, mirando hacia arriba al seno de Abraham y los llamó por sus nombres. La historia está en Lucas 16, del 19 al 31. Por causa del tiempo, nada más vamos a leer el versículo 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pablo nos escribió en Corinto, o en Corintios la carta, que nos conozcamos espiritualmente, escuchen bien, en la vida que nos conocimos en vida. O sea, más que conocernos físicamente, porque sí nos conocemos físicamente, tenemos que conocernos espiritualmente para que allá podamos reconocernos inmediatamente, saludarnos. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos, voy a dar la cita, Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces nos veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esta cita parece muy sencilla, pero es una cita muy profunda. Otra vez, o sea, como nosotros como humanos nos dejamos llevar mucho por el físico. Si está guapo, si está bonita, si se viste bien, qué ropa trae. Eso no es importante. No es importante. Lo importante es lo que está dentro de ti, lo que tú has trabajado con ese espíritu, con esa alma, con tu carácter. Otra vez, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cuando estemos en espíritu y en alma, nos veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Ok? Puesto que el cuerpo será dejado en la tumba, este reconocimiento debe ser de la personalidad espiritual. También sabemos que los muertos piadosos pueden comunicarse con Dios, puesto que los mártires de la tribulación se dice que podrán clamar a Él, ¿verdad? O sea, los que vayan a ser muertos por la causa de Cristo, sus espíritus y sus almas van a ser colocados en un lugar muy especial debajo del trono de Dios. Se dice que hay un mar de cristal y ahí están las almas de los que han sido
decapitados, descuartizados, muertos por la causa de Cristo. Y ellos ahí claman al Padre y el Padre los escucha. Qué interesante. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, tenemos por ahí una profecía que queremos leértela, donde dice el Señor Jesús que sí vamos a conocer, que sí vamos a saber quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que antes de que Él venga por nosotros, va a haber hambre y persecución. Entonces, tenemos que ser valientes, tenemos que ser arrojados, no negar al Señor por ninguna causa, ser valientes, si es necesario, hasta la muerte. Dice el Señor que antes del arrebatamiento va a haber hambre y va a haber persecución, y vamos a saber quién es ese hombre de pecado que se va a levantar, ¿ok? O sea, como quien dice, nos vamos nosotros e inmediatamente después empieza el verdadero desastre, como dicen por ahí. Sin embargo, con todas estas capacidades, con todas estas capacidades de pensar, de sentir, de hablar, de ver, de reconocernos entre nosotros o reconocer a los justos, estamos aún en un estado incompleto. O sea, cuando nos vayamos con el Señor, sea que deje de funcionar nuestro cuerpo físico y nuestra alma y espíritu suban al seno de Abraham o paraíso, que es una antesala a la nueva Jerusalén. No es la nueva Jerusalén, es una antesala, ¿verdad? O sea, que estemos aquí en el cuerpo y seamos arrebatados, estamos incompletos todavía. Todavía no estamos totalmente al 100 por dos causas, ¿verdad? Una es porque necesitamos nuestro cuerpo glorificado. Por eso viene la primera resurrección, donde todos los cuerpos físicos de nosotros van a levantarse de esas tumbas para volver a incorporarse a nosotros. El otro día me comentaba Vero, me hago un poquito de bolas, y sí. O sea, quiero decirte esto: para estar en las bodas del Cordero, tú necesitas estar otra vez tripartitamente. Para entrar a la nueva Jerusalén, necesitas estar otra vez con tus tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces necesitamos que nuestros cuerpos se levanten de las tumbas, todos los cuerpos el cuerpo de Pablo, de Pedro, de Andrés, de Juan, de los hermanos que murieron en el circo romano, todos los hermanos de la historia de la iglesia, de las 6, 7 partes de la historia de la iglesia, todos los hermanos en Cristo, de todas las naciones de la tierra. Necesitamos estar tripartitamente en las bodas del Cordero y en la nueva Jerusalén. Entonces necesitamos de regreso nuestros cuerpos glorificados, con otras características,
como las que tuvo el Señor Jesús cuando resucitó. Entonces, estos muertos que están y que han estado y que estarán en el seno de Abraham o paraíso hasta que el Señor, ¿verdad?, se lleve a la iglesia y se levanten esos cuerpos y nosotros que vivimos, que habremos quedado, nuestros cuerpos corruptibles sean incorruptibles para poder levantarnos e ir a la nube donde nos está esperando el Señor. Entonces, aunque esos cuerpos puedan ver, puedan oír, puedan sentir, tienen memoria, ¿verdad? Dice que este hombre, Lázaro, tenía recuerdos de sus hermanos, de los que habían quedado en la tierra. Señor, por favor, envía a Lázaro o a un ángel o a Moisés o a quien tú quieras, para que mis hermanos se arrepientan y no vengan a este lugar. Qué cosa tan tremenda. Cosas que hemos aprendido en el transcurso de nuestro caminar. Cosas tremendas. Cuando Mariel subió primero al tercer cielo, bueno, fue después, bajó con el Señor al Sheol Hades y luego pues ya regresó con nosotros. Y ella me decía, en el seno de Abraham hay un viejito. Y luego cuando Mariel volvió a subir, no sé por qué causa, ese viejito le dijo, oye, no soy ningún viejito, me llamo Abraham. Y entonces nos quedamos así. ¿Cómo oyó lo que dijo Mariel, lo que nos dijo Mariel aquí en la tierra? ¿Cómo supo Abraham que le dijo, hay un viejito en la puerta? Dice Mariel que bajó a las profundidades de la tierra y alguien le dijo a Mariel, salúdame a Ruth. ¿Cómo sabía esa persona que Mariel me conocía a mí? O sea, son secretos y cosas que a lo largo de la marcha de nuestras experiencias te quedas así. Tanto te oyen los que están en el seno de Abraham, como nos oyen y nos conocen los que están abajo. Y son cosas interesantes. Cómo esa persona, no sé si era mi tía Julita, pudo saber que Mariel me conocía a mí. Por favor, mándale saludos a Ruth. ¿Qué? ¿Qué cosa tan tremenda? Entonces son secretos, cosas que desconocemos, pero que creemos que estamos muy lejos, ¿verdad? Y estamos muy cerca espiritualmente. Vamos a continuar. Dijimos que, sin embargo, con todas estas capacidades a la disposición, pensar, sentir, hablar, ver, reconocer a los justos, están aún en un estado incompleto. La palabra de Dios dice que están esperando que sus cuerpos físicos resuciten de las tumbas y entonces nuevamente estarán en cuerpos glorificados, otra vez en forma tripartita, para participar de las bodas del Cordero y entrar a la nueva Jerusalén. El seno de Abraham o paraíso no es el cielo final de la eternidad, más bien es un lugar intermedio de descanso, de paz, de esparcimiento, antes de la destrucción final del mal, de Satanás con sus ejércitos y la destrucción del pecado. O sea, todo esto también es una antesala a la verdadera gloria, y yo creo que la gloria más grande es poder ver al Señor cara a cara, al Señor Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a la conciencia de los injustos, las escrituras tienen poco que decir. Pues yo no diría que tampoco que decir, porque te voy a platicar algo. Dice Job
que los ojos, que el Sheol o Hades están ante los ojos del Señor, de Jehová, de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús tiene que bajar a la parte de abajo, conoce perfectamente quién está ahí, por qué está ahí, cuántas oportunidades le dio a esa persona. Es increíble. Por aquí tengo un libro que te lo recomiendo. Aquí está. Se llama Una revelación divina del infierno, y este libro sería muy bueno leerlo, porque aquí te das cuenta que el Señor, que es la luz, ¿verdad? Es nuestra luz, es la luz del mundo, es una lámpara increíble de 1,90 metros de estatura, y cuando llega a esos lugares, todo está oscuro, totalmente oscuro. Lo único que se ve es la lava que está corriendo por ahí, es lo único que da luz. Y cuando llega ahí el Señor que ilumina todo, Él sabe perfectamente esa alma, ese espíritu de esa persona que está ahí, por qué está ahí, cuántas veces le habló, cuántas oportunidades le dio, etcétera, etcétera. Ese es el Señor. Entonces yo creo que también el hablar de la parte de abajo, del infierno, del lugar de tormento, también es algo tremendo. Dice aquí que en cuanto a la conciencia de los injustos, la escritura tiene poco que decir. Es evidente desde la narración del hombre rico y Lázaro que el rico estaba siendo atormentado, sintiendo y lamentándose. Tenía una rica memoria acerca de sus seres queridos que habían quedado vivos en la tierra. El Sheol o Hades o lugar de tormento es la antesala, ¿verdad?, al lago de fuego. Este lugar, Sheol o Hades, tiene muchas características del Tártaros, o sea, las prisiones de oscuridad donde están los demonios. En el lago de fuego serán arrojados tanto la cima o abismo o Tártaros como el lugar de tormento. Todo eso va a ser arrojado al lago de fuego. Algunos estudiosos dicen que es el sol, que Dios va a utilizar el sol como el lago de fuego. Sea lo que sea, hermanos, es algo espantoso. Y este lugar no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ejércitos, esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero a causa de la caída del hombre, del pecado del hombre, ¿verdad? Ese lugar lamentablemente también se ha abierto a las almas y a los espíritus de las personas que nunca pudieron o nunca quisieron tener un encuentro con Cristo. Escucha bien, aquí no te hablo de religiones, aquí no te hablo de creencias, de dogmas, te hablo de lo siguiente: el que no tenga a Jesucristo en su corazón no va a poder librarse de este lugar, porque para eso el Dios que creó todas las cosas se hizo hombre y se desangró por ti en la cruz, para que tú, al creer en él, puedas ser salvo. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús. Hay un testimonio de un hermano que se llama Ángel Cotén. Ese testimonio lo puedes encontrar en el internet, en Google, lo puedes encontrar. Es el testimonio de Ángel Cotén. Voy a platicarte algo. No he podido, fíjense nada más, no he podido escuchar completamente el testimonio de este joven. Es un joven de raza negra, no sé si es cubano,
si es costarricense, pero habla así, que, oye, chico, o sea, habla así. Hay otro detalle, se la pasa, es como una hora estarlo escuchando, cómo regaña a los pastores, cómo regaña a las ovejas, es muy gritón. Las veces que he querido oír el testimonio, va Ricardo a quitarme eso, me dice, Rudia, por favor, quita eso, ¿verdad? Porque a él no le gustan los pastores gritones. Total, o sea, sinceramente no he podido escuchar lo más importante de este testimonio, pero este Ángel Cotén es un muchacho que su mamá lo tiró en un basurero y por la gracia de Dios este chico salió adelante, incluso él cuenta que dormía en una lancha abandonada y que la escuela la tomó por afuera de la escuela. Como no había unos padres que lo llevaran y lo inscribieran a la escuela y no había acta de nacimiento, él escuchaba las clases por la ventana de la escuela. Y era muy abusado, muy inteligente. A través de su vida alguien le compartió de Cristo, pero lamentablemente después él se alejó de las cosas de Dios. Entonces dice que hace 3 años que estuvo el COVID muy fuerte, él falleció por COVID y lo llevaron a patología, al área donde llevan a los fallecidos. Dice que eran montañas y montañas de cadáveres. Él estaba en una bolsa de esas de plástico y entonces el patólogo que estaba ahí dice que le sacó los ojos. Escucha bien este testimonio. Le sacó los ojos, yo no sé para qué ni por qué. Yo siento que cuando estuvo el COVID de hace 3 años, los hospitales fueron una locura, lo tenían intubado y cuando le sacaron el tubo, se les vino la lengua de este muchacho, así es de que quedó sin lengua y sin ojos. Dice que una pastora, parece ser que él se alejó de las cosas de Dios y luego se reconcilió con Dios. Él ya pertenecía a una congregación y cuando su pastora se enteró que el chico estaba muy grave en el hospital con COVID, que no los dejaban pasar, los hermanos con la pastora estuvieron afuera del hospital orando y intercediendo por él. Ni siquiera sabían que ya había fallecido, que ya estaba en patología. Entonces pasó por ahí otro pastor que estaba ayunando, llevaba muchos días de ayuno porque tenía un familiar también adentro con COVID. Y entonces esta pastora le dijo al pastor, pastor, por favor, le suplico que entre usted al hospital y busque a mi muchacho, se llama Ángel Cotén, por favor, estamos muy preocupados, llevamos días aquí afuera del hospital intercediendo. Pues este pastor, hermanos, encontró un traje de esos que se ponían como de astronauta ahí en el hospital, lo encontró tirado en los basureros del hospital, se lo puso y se metió adentro del hospital. Lo dejaron pasar porque creyeron que era un doctor por traer el traje, pero era un pastor que estaba en ayuno y en oración. Dice este hermano que cuando encontró al chico, porque empezó a preguntar, por favor, ¿dónde está el paciente Ángel Cotén? ¿Dónde está? Y buscándolo, y aquello era una locura de tantos enfermos y de tantos muertos. Pues total, lo encontraron ya en la morgue, lo encontró en la morgue. Y dice que cuando lo vio y abrió la bolsa, porque traía el traje especial, y lo vio ya sin ojos, hermanos, pongan atención, y sin lengua, dice que le impuso las manos. O sea, lo que es un pastor en ayuno y oración, hermanos.
dice que él impuso las manos ahí en la morgue y le dijo, Señor, dale otra oportunidad, dale una oportunidad a este hermano, que su congregación está fuera clamando por él, dale una oportunidad. Y entonces viene todo el testimonio de este muchacho, de todo lo que vio en el infierno. Él no estaba en el cielo, él estaba en el infierno. Y menciona nombres de supuestos pastores muy famosos, de gente reconocida, músicos. Él te da, claro, hay que tener una paciencia de loco porque le pone mucha basura al testimonio, te desespera, porque dices, hermano, ya ve al tema, ya ve al testimonio, brother. Si tienes paciencia y lo quieres ver, búscalo en internet, su testimonio. Lamentablemente vio ahí pastores en Sheol o Hades llorando, arrepentidos, no debí de haber hecho esto, no debí de haber... Y dice los nombres y de artistas y de cantantes, y el Señor le mostró muchísimas personas ahí y todo lo que vio, las experiencias que sufrió ahí. Y pues el Señor le dijo, Ángel, voy a regresarte a la tierra. Y hasta el mismo ángel le decía, Señor, ya no tengo ojos, ya no tengo lengua. Si me vas a regresar, por favor, regrésame con ojos y con lengua. Y lo más interesante de esto es que cuando el Señor lo regresa, ¿verdad?, a la vida, cuando se vuelve a incorporar su espíritu y su alma al cuerpo, hermanos, este es el milagro tremendo. Él ve y él puede hablar. El doctor que hizo todas esas tonterías ahí se suicidó cuando él se levantó. El doctor se sintió tan mal de todas las barbaridades que le había hecho en su cuerpo este chico, que no soportó y se suicidó. Tienes que buscar este testimonio si el Señor te da la paciencia suficiente y escucha toda la experiencia que él vivió en este lugar. Ok, bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo me queda, Ruti? Ok, entonces vamos a ver este título y dice investigación tanatológica. Investigación tanatonológica. El interés en el estado de los muertos no está confinado a los círculos cristianos. Con la abundancia de literatura sobre la muerte y los que mueren, ha aparecido un interés por reunir información sobre la vida después de la muerte, puesto que no hay manera de establecer experimentos controlados para estudiar la vida después de la muerte. Nos queda examinar los testimonios personales de individuos que han sido declarados clínicamente muertos, pero fueron revividos. Por ejemplo, ataques cardíacos, y que por medio de masajes y de todo lo que les hacen, vuelven a la vida. ¿Ok? El hermano y doctor Raimundo Moody escribió un libro que se llama Life After Life, vida después de vida, o vida después vida. La doctora Kubler-Ross escribe en el libro del hermano Moody, todos estos pacientes han experimentado que salen flotando de sus cuerpos físicos, asociado con una gran sensación de paz y santidad. Me imagino que son cristianos, ¿verdad? Porque hay otros que ya desde el primer momento ya están viendo el Yahó ahí parado, gigantesco, con una túnica espantosa negra, los llevan encadenados, y entonces, ¿cuál paz? Pero bueno, todos estos pacientes han experimentado que salen flotando
de sus cuerpos físicos, asociado con una gran sensación de paz y santidad. La mayoría estaba consciente de otras personas que los ayudaban en su tránsito a otro plano existencial. Los paramédicos, las enfermeras, los médicos, el familiar en casa, ¿verdad? O sea, ellos están viendo cómo tratan de revivirlos. La mayoría de ellos fueron saludados por seres amados que habían muerto antes que ellos o por una figura religiosa que había tenido significación en sus vidas y que coincidía naturalmente con su propia creencia religiosa. La investigación tanatonológica de Moody de personas que habían sobrevivido un trauma, dice aquí, de muerte inicial, coinciden con la aseveración bíblica de que existe conciencia después de la muerte y demuestra que hay un número de facultades cognitivas y afectivas que funcionan en el mundo espiritual. Los descubrimientos de este estudio son interesantes y podrían considerarse provechosos. El doctor Moody señala que las 150 personas que estudiaron los siguientes elementos comunes se manifestaron en sus experiencias. O sea, este libro de Life After Life del doctor Moody